el chat. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Vamos a iniciar esta actividad innovando muchas cosas, pero yo espero que cada cambio sea algo positivo y pues es un gusto compartir con ustedes esta experiencia. Estoy muy entusiasmado y creo que va a ser una dinámica interesante. Agradezco el interés de que sin haberlo pedido hayan indagado los diferentes instrumentos que se subieron a la plataforma. Para empezar, les comento que en esta primera conversación vamos a tener la oportunidad de evaluar hasta qué punto ya tienen conocimientos del periodonto. Se necesita mucho de la participación voluntaria, el interés de cada uno para su aprendizaje. Me gustaría decirles que yo me voy a encargar de todo, pero es imposible. Se necesita mucho su participación, chicos, así que bienvenidos a esta nueva experiencia porque va a ser algo nuevo. No puedo quitar totalmente las diapositivas. Sé que me dijeron que ya estaban cansados de diapositivas, pero yo espero que sea una interacción agradable. Repito, quiero pedirles mucho acerca de su participación. Es muy valiosa. No me gustaría ponderar la participación, pero es fundamental que participen, que opinen, que hablen, que digan cosas, ¿verdad? Relacionadas con el tema, por supuesto, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda antes de empezar? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a compartirle la presentación. Muy bien, les comento, este año hicimos un concurso de, este año hicimos un concurso para hacer un logotipo de Perio. Y este fue el ganador, hecho por la doctora Lizzy Solares. Agradecemos a la doctora ahí por el diseño, la creatividad. Y pues bienvenidos al curso de periodoncia y el primer tema que vamos a ver en el módulo 1 es el periodonto sano. Quiero hacerles unas preguntas. Para esto, el doctor Jorge Ávila me dijo que ustedes ya tenían el Pool Everywhere en sus celulares. ¿Es así o no? ¿Alguien lo descargó en su celular o en su compu? No, doctor. No, déjeme descargar. No, doctor. ¿No? Bueno, esto va a ser de poco tiempo y va a ser de mucha utilidad. Lo vamos a poder emplear en las siguientes clases. Es una forma dinámica de interactuar. Se busca en Play Store, Pool Everywhere. Solo con que escriban Pool ya les va a aparecer este signito de aquí abajo, como barritas, 3 barritas. Lo descargan y ya tenemos en el celular una forma dinámica de interactuar. Tomemos unos 3 minutos para descargarlo, por favor. Si tienen alguna duda, me avisan. Pool Everywhere. ¿Lo encontraron? Sí, doctor. Entonces, lo descargan. Y una vez que lo tengan descargado, van a
ingresar. ¡Wow! ¡Qué rápidos! Entonces, escriben la identificación para entrar. La clase se va a llamar José Manuel Lo 103, sin espacios. José Manuel Lo 103. Entonces, aquí hay unas respuestas. ¿Alguien más que... Solo para probar, muy bien, ahí alguien escribió. Muy bien. ¿Alguien se arrepintió? Ya se arrepintieron. Muy bien. Estamos entonces sintonizados en esto. No sé si el haber escrito que el esmalte era parte del periodonto fue intencional. O la mucosa especializada. No sé, pero bueno. Vamos entonces a continuar y hoy vamos a ver las condiciones de salud. Para poder evaluar cómo han estado, me gustaría saber si saben a qué se refiere con margen gingival y ustedes tienen un puntero ahí en su pantalla. Me gustaría que alguien pueda señalar dónde está el margen gingival. ¿Tienen puntero? ¿Ya lo ubicaron? Un lapicito que está ahí. Pueden marcar aquí en la pantalla. Muy bien. Estamos muy bien. Eso, muy bien. Margen, entonces. Eso, excelente. Gracias. Excelente. Los felicito. Y ahora para borrar todo eso. Ahí estamos, muy bien. Entonces, el margen gingival es la orilla de la encía, ¿verdad, jóvenes? ¿Estamos correctos? Es cabal el bordecito de la encía. ¿Por qué estoy hablando de esto? Es uno de los parámetros que vamos a utilizar y lo debieron haber leído en su glosario. Ya sabiendo el mismo término, ya podemos hablar de varias cosas más. ¿Podrían alguien dibujarme el margen alveolar? El margen del hueso, en otras palabras, el margen alveolar. Muy bien. Esa es la orilla del hueso, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora bien, para poder establecer las condiciones de salud o enfermedad del periodonto, nosotros evaluamos los 4 tejidos que ya vimos, ¿verdad? Evaluamos encía, hueso, ligamento periodontal y en menor cantidad cemento. Esos son los 4 tejidos. Los que más observamos son el tejido gingival y el hueso. Esos son los que nos van a ayudar a detectar condiciones de salud o enfermedad. Y eso vamos a ir viendo conforme avancemos. ¿Qué características son saludables en estos tejidos? Vamos a empezar con la encía. El margen gingival debería estar cerca de la unión esmalte-cemento. Ese es el punto de donde debería estar este margen gingival. Si está más hacia coronal, los dientes se van a ver cortitos. Si está más hacia apical, pues se va a exponer raíz dentaria. Y esas dos no son condiciones ideales. Lo ideal es que esté en la unión esmalte-cemento.
¿Qué otro aspecto es importante en la encía? ¿Alguien me quiere ayudar? Hablando. El color, Muy bien. ¿Qué debería tener el color? que sea como rosada, ¿no? Que no Muy tenga un bien. color tan Rosado. fuerte, tan rojo. Muy bien. Rosado pálido. Y esto es interesante, jóvenes, cuando nosotros queremos ver cuando un color es saludable, debemos compararlo con las mucosas vecinas. Si hay una región más roja que el resto de la encía, pues ahí sospechamos de alguna alteración, ¿verdad? Entonces siempre para ver color lo comparamos con mucosas vecinas. Si todo es un rosado pálido, excelente, pero si todo es como en esta fotografía, que es, no, aquí no se ve rosado pálido, se ve un rojo más intenso, pero es generalizado, pues también consideramos que está bien. Incluso hay unos colores oscuros por manchas melánicas y tampoco es una patología. Entonces, siempre comparamos el color comparado con el resto de la mucosa. ¿Qué otro aspecto saludable podemos ver en la encía? El punteado de la encía. Muy bien, el punteado de la encía siempre fue un parámetro que nosotros observábamos con mucha frecuencia. Sin embargo, hay ocasiones en donde la encía está enferma y aún así conserva el punteado. Entonces ya no es tan determinante, pero sigue siendo deseable, ¿verdad? Ese punteado es provocado por unas indentaciones del epitelio dentro del tejido conectivo, o red de Pex que se le llama, y se ve en toda la encía queratinizada, toda la encía insertada, se ven esos punteados, puntitos como cáscara de naranja, en condiciones de salud. Es un parámetro, pero no es indispensable, repito. Muy bien, ¿qué otro aspecto? Si Quizás. se ve como inflamado. Muy bien, cuando vemos que está inflamado, ya vamos a ver los parámetros de la inflamación. Eso, pues nos va a descartar el que está sano, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar a la parte enferma. Sí, Sangra. no se puede evitar hablar de lo sano y lo enfermo simultáneamente, pero muy bien. Hay que detectar áreas de inflamación que lo vamos a ir comprendiendo después. Aquí no deben haber, en un periodonto sano, no debe haber inflamación, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto, perdón, alguien se había opinado ahí? Si quieren pueden levantar su manita, jóvenes, y entonces así puedo ir asignando para La que sensibilidad hablen. podría contar ahí también. Perdón, Diego. La sensibilidad podría contar. Muy bien. Es un aspecto que podría ser valioso, pero como parámetro de salud, eh, en ese caso diríamos que no hay sensibilidad, ¿verdad? Y la sensibilidad puede estar asociada, por ejemplo, a que perdió el epitelio, por ejemplo, una úlcera, que puede ser por pénfigo, penfigoide, puede ser una úlcera traumática y todo eso, pero esos no son los casos más frecuentes. Ahí les voy a mostrar los casos más frecuentes de alteración de la salud, más que todo gingivitis y periodontitis, y eso no necesariamente es sensible. Puede ser asintomático y estar destruyendo bastante tejido. Entonces, la sensibilidad podría ser un hallazgo, pero ya en un estadio tal vez muy, muy grave. ¿Qué otro aspecto vemos en un periodonto sano de la encía? ¿Qué otros aspectos de la Que encía? esté húmedo. Muy bien, las mucosas en general secretan un moco y mantiene cierta humedad. Sin embargo, no es una condición específica de salud. Es decir, puede estar seco y aparentemente seco y estar sano. Entonces, no es un parámetro tan específico, pero muchísimas gracias. Sí, Denis, lo escucho. Doctor, el nivel de la encía. Excelente. El nivel de la encía. Si hablamos del margen gingival, que se establece por una línea que separa encía queratinizada de mucosa alveolar, ¿cómo se llama esa línea, jóvenes? Mucogingival. Eso, muy bien, qué linda. Entonces,
Desde la unión mucogingival hasta el margen debería haber una banda de encía entre 1 y 9 milímetros. Eso es ideal. Debe haber una buena banda de encía queratinizada. ¿Sí, Marian Frata? Yo iba a decir el grosor. Grosor también. Si está muy grueso, podríamos pensar en una alteración. Debe terminar en forma de filo de cuchillo. Debe terminar delgadita aquí cerca del diente. Andrea, ¿la escucho? Buen día. Tal vez la flexibilidad que le permite a la sonda entrar en el surco. Muy bien. La flexibilidad es tal vez en cuanto a resiliencia o la encía, normalmente cuando uno la palpa con una sonda por fuera es firme porque tiene muchas fibras en su interior. En el tejido conectivo tiene muchas fibras. Entonces, debería ser una consistencia firme. Y cuando uno entra en el surco, no debería de meterse más de 3 milímetros. Pero es una resistencia que ofrece la encía porque está unida al diente, ¿verdad? Se une a través de epitelio de unión y de fibras. Es una unión firme. Entonces, eso debería bloquear la entrada de un instrumento, ¿verdad? Que lo usamos para ver cuánto está separada de la encía del diente. Es una forma. Muy bien. ¿Sí, Gaby? Yo iba a decir eso, que dependiendo del tipo de encía, si iba a estar adherida o libre. Ah, muy bien. Sí, la encía tiene esta característica. Hay una parte que no está insertada al hueso, al diente. Entonces, uno puede introducir un instrumento como esto que se llama sonda periodontal y debería de marcar cuánta altura de encía libre hay, y esto no debería ser mayor de, en este caso tiene 1,5 milímetros más o menos. Eso es sano, ¿verdad? Si encontramos 3, más que todo en interproximal se puede encontrar 3. Si encontramos 3 todavía se considera sano. Mayor de 3 y ya estaríamos hablando de algo alterado. Carol, ¿le escuchamos? ¿El sangrado al sondeo o no? Muy bien. El sangrado ya es un indicador de que hay algo malo. Qué bueno que lo menciona. Este es un parámetro fundamental. No debe de sangrar. Un periodonto sano no debería de sangrar aún con esta exploración con sonda. Nosotros introducimos una sonda y no debería sangrar como vemos en este caso. Excelente. Eso es una evaluación del surco. Vamos introduciendo la sonda y recorremos todo alrededor del diente para ver si hay alguna alteración, y a pesar de hacer eso, no debe sangrar. Denis, ¿iba a decir algo más? ¿No? Muy bien. Perdón, se me levantó. Entonces, muy bien. Entonces, chicos, en resumen, podríamos decir que la encía, en términos generales, tiene una banda de encía queratinizada, insertada al diente y al hueso. Está insertada firmemente por fibras de colágeno al hueso y al diente. También tiene una adherencia al diente. Ya vamos a ir viendo eso un poco más detenidamente. Entonces, toda esta encía, que se llama mucosa masticatoria también, la característica es que está firmemente adherida al diente y al hueso. Luego, no sangra cuando uno pasa una sonda en su interior, en el surco, y la profundidad del surco no debería ser mayor de 3 en condiciones normales. Muy bien, también podemos observar aquí el hueso. También lo vemos en esta otra imagen. ¿Qué apariencia les manifiesta el hueso en una condición de salud? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué características tiene el hueso en condiciones de salud? La porosidad. Porosidad, muy bien, pero la porosidad el hueso realmente tiene 2 capitas. La parte externa es una dureza, muy bien. La parte externa es dura, tanto así que le decimos tabla. La parte externa del hueso
tiene una tabla de hueso sólido. Podemos observar en esta imagen cómo hay una cubierta de hueso sólido. A esto le llamamos lámina dura. Y protege al hueso en la parte externa. Luego, en la parte interna del hueso hay un hueso esponjoso, ¿verdad? Más que todo en el superior hay mayor cantidad de hueso esponjoso, pero siempre cubierto por una tabla de hueso sólido. Una tabla de hueso que se llama lámina dura. Ahí lo vamos a ir viendo en radiografías. ¿Qué otra característica tiene el hueso con relación al diente? Tal vez que debe cubrir toda la raíz. Muy El bien. movimiento. Debe cubrir, perdón. El movimiento, o sea, que está anclado al hueso, o sea, está fijo. Muy bien. El diente está, sí, fijo al diente, al hueso, y está atado, por así decirlo, está afirmado, insertado por medio de estas fibras que hay entre diente y hueso que se llama ligamento periodontal, ¿verdad? Este ligamento permite soportar fuerzas de hasta 200 a 300 libras por pulgada cuadrada. Es impresionante lo que permite soportar esta inserción. Pero hablando del hueso, sí cubre casi la totalidad de la raíz. Pero vean en esta imagen que este es un periodonto sano. Este hueso no está cubriendo totalmente la raíz porque deja un espacio de raíz descubierta. Más o menos 1 o 2 milímetros de raíz queda descubierto. Vean, lo pueden apreciar ahí. En todos los dientes se ve el esmalte por acá y la raíz un poquito más abajo. En esta imagen podemos observar el esmalte llega aquí y luego hay un espacio en donde la encía se inserta al diente. Entonces, este espacio lo deja el hueso precisamente para que la encía ocupe este lugar. Vemos aquí cómo hay un triángulo negro. Vemos también aquí que hay triángulos negros, pero todos esos triángulos los llena la encía en condiciones normales. Y al final se ve así. La encía ocupa todo ese espacio que son más o menos de 1 a 2 milímetros de distancia que está el hueso de la unión esmalte-cemento. ¿Alguna otra pregunta con relación a esto? La continuidad de la lámina dura Muy es bien. importante para determinar si está sano o enfermo. Excelente, Gaby. Lo vamos a ver en una radiografía. Para poder ver la lámina dura tenemos que tomar una radiografía. De hecho, esta imagen es de una calavera, ¿verdad? Entonces, si uno quiere saber si el periodonto está sano, pues no va a eliminar toda la encía como en este caso, porque se nos muere el paciente. Nosotros analizamos el hueso usando una radiografía y entonces vemos lo que dice Gaby. Ahí lo vamos a ver más adelante. Solo concluir. La encía, rosado pálido, el surco no debe medir más de 3. Lo normal en la cara libre es 1 y 1.5 es lo más frecuente que encontramos. Donde podemos encontrar 3 es en el área interdental, porque las papilas son más altas. Miren todo lo que llena aquí. Llenan bastante. En cambio aquí solo ocupa cerca de la unión esmalte-cemento, queda el margen gingival. Ocupa este espacio nada más, de 1 a 2 milímetros. Muy bien. Entonces, llegamos a esta otra imagen. ¿Qué estamos tratando de exponer aquí? ¿Qué significa nivel de inserción clínica o NIC? A ver, opiniones. ¿Dónde se inserta la encía? Marginal. ¿Perdón? ¿Me decía? ¿Dónde se inserta la encía? El lugar donde se inserta la encía. Sí. Muy bien. Estoy de acuerdo con usted. Nivel de inserción
Clínica significa lo que podemos ver con nuestros ojitos. Eso es clínico. Entonces, para poder saber si hay enfermedad o salud, nos basamos en aspectos clínicos, lo que podemos observar. Y entonces, cuando dice nivel de inserción clínica, estamos viendo a qué nivel está insertada la encía al diente. ¿Cuál es la posición ideal? ¿Dónde debería estar la unión de la encía con el diente? A ver, ¿opiniones? Yo creo que tiene que estar en el borde cervical del diente. Muy bien. ¿Qué otro nombre podríamos decirle a ese borde cervical? En la unión de esmalte y cemento. Excelente. Unión esmalte-cemento. ¿Otra intervención? Unión Rebeca. amelocementaria. Unión amelocementaria. Excelente, Marlene. Rebeca, ¿iba a decir algo? Lo mismo de la unión esmalte-cemento. Muy bien. Entonces, basado en eso, chicos, vamos a comprender mejor el dibujo anterior. Vean cómo aquí la encía tiene tejido conectivo, que lo vamos a ver un poquito adelante, y tiene epitelio. El epitelio se une al diente, aquí 1 milímetro, y abajo hay otro milímetro de inserción de fibras del tejido conectivo. Estos dos elementos de la encía están unidos al diente. Las fibras se insertan, están atrapadas dentro del cemento radicular. El epitelio se adhiere y puede estar adherido al cemento o al esmalte. Por eso es que el hueso puede estar a 1 milímetro o a 2. Ya lo vamos a ver. Aquí está a 2 milímetros. ¿Cómo lo sé yo? Porque hay 1 milímetro de inserción de fibras y otro milímetro de epitelio. Entonces, las dos estructuras, los dos tejidos están unidos al diente. Uno por adherencia y el otro por inserción. Entonces, la encía se une al diente en la unión esmalte-cemento. Este es el NIC, este es el nivel de inserción clínica normal. Entonces, el margen gingival, que mide aproximadamente 1 milímetro, está cerquita de la unión esmalte-cemento, como vemos en este caso. Ahora, en esta presentación vemos que la unión esmalte-cemento está donde termina la corona, o sea, en la unión esmalte-cemento, o su unión cemento-amélida, como dijeron también. En este otro caso, no. ¿Qué vemos en este caso? ¿Qué apariencia les da a ustedes? De que tiene unos dientes pequeños. Eso, muy bien. Eso no se necesita ser un especialista en encía para detectarlo, porque les cuento, esta pacientita consultó justamente por eso. No le gustaba que se miraba demasiada encía. O sea, sin ser, ella no era ni odontóloga ni nada de eso, pero ella leyó incluso en internet y me dijo, mire doctor, yo sé que lo que yo tengo se llama sonrisa de caballo. A la gran, qué crueldad, ¿cómo se les ocurre ponerle ese nombre? Pero no le gustaba esta apariencia. Imagínese que alguien llega a su clínica esperanzado de que usted se dé cuenta de esta condición y no lo veamos, ¿verdad? Por eso es importante saber que esta encía está cubriendo mucho esmalte. Hay mucho esmalte oculto abajo de esa encía. Eso significa que la inserción de la adherencia del epitelio, en este caso, está muy coronal, no donde le corresponde, que es la unión esmalte-cemento. Ahora, con esta de abajo, ¿qué es lo que estamos observando? Un poco de la raíz. Eso, muy bien. Se observa raíz expuesta. Y este paciente también consultaba porque decía que sus dientes se veían muy largos. Tanto que fue a una clínica y le pusieron este relleno. Y él acudió con nosotros y nos dijo, miren, me pusieron un relleno, pero eso no me hace ver mis dientes más cortos. Estaba muy consciente. Yo no quiero que todos mis dientes se vean más largos. Entonces, fue interesante que él estuviera con una apreciación bastante apropiada
de que la encía debería estar aquí donde termina el esmalte, en la unión esmalte-cemento. Ahí debería ser el nivel de inserción clínica. Cuando se descubre y descubre la raíz, se dice que hubo una pérdida de inserción clínica, ¿verdad? Aquí hubo una pérdida de inserción clínica, se fue hacia apical y ya se mira raíz. Excelente, jóvenes, han estado muy bien. Estoy muy satisfecho de lo que saben. No quería hablar yo tanto, pero sigo hablando. Qué bueno, doctor David Castillo, lo escuchamos. Buenos días, doctor López y demás compañeros docentes que están presentes acá. Buenos días a cada uno de los estimados estudiantes. Pues es un gusto estar aquí también acompañándolos. Yo solo quería, y gracias por el espacio, doctor López, quería hacer la observación a todos los estudiantes, que por favor cualquier duda que tengan, que la expresen, que no tengan preocupación en preguntar, mejor dicho, especialmente por estos dos conceptos que ahorita el doctor López está tratando. Son dos términos que yo diría que en el transcurso de todo el curso lo vamos a estar hablando. Me refiero al nivel de inserción clínica y a la profundidad del surco gingival, o en todo caso más adelante vamos a hablar también de la bolsa periodontal. Son dos conceptos que tienen que quedar bien claros para que más adelante, cuando ya entremos a hablar, ahorita se está tratando solo el aspecto de salud. Más adelante ya vamos a entrar al tema de enfermedad, incluso el doctor López va a empezar a hablar del tema de enfermedad, pero estos dos conceptos tienen que quedar bien claros desde el punto de vista clínico y anatómico. Entonces, cualquier duda que tengan con respecto a lo que el doctor López está explicando en este momento, no tengan pena en preguntar. Si algo no les queda claro en relación a cuánto mide esa profundidad del surco, en dónde está ubicado el surco y cuánto está representado a nivel de inserción clínica y cuáles son sus componentes, no tengan pena en preguntar, ¿verdad? Esa observación quería hacer, doctor López. Muchas gracias. A usted, doctor. Muchas gracias. Entonces, jóvenes, repito, estoy muy agradecido con ustedes por el interés que pusieron. No sé si lo sabían por esta lectura previa o desde años anteriores, pero estoy muy satisfecho. Hemos entonces visto que el nivel de inserción clínica normal es la unión esmalte-cemento. No obstante, cuando se mira una raíz expuesta, como en este caso, o cuando se miran dientes cortitos y anchos, como en este otro, esto no significa que sea una patología. Y eso es importante que lo reconozcan en este momento. Esto, ¿cómo sé yo que está enfermo? Bueno, solo si al introducir una sonda sangra. Y qué bueno que ahora ese parámetro es muy preciso. En otros años no teníamos una clasificación precisa entre salud y enfermedad. Este año, sí, ya desde el 2018 tenemos una nueva clasificación que establece con datos muy precisos cuando está sano y cuando está enfermo. Entonces, aquí si yo introduzco una sonda y los valores del sondeo me dice que tiene 1, 2 o 3, pero no hay sangrado, yo no puedo decir que esto está enfermo. Podría decirle con otro nombre, por ejemplo, una erupción pasiva alterada o retardada, que hace ver coronas cortas, clínicas cortas, que hace ver una sonrisa gingival, que expone un despliegue gingival muy bajo, tantas cosas, pero salud no está comprometida si no hay sangrado, si no hay una bolsa periodontal, si no hay destrucción de hueso. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Este otro. Al momento de tener una raíz expuesta, pues obviamente decimos, hubo pérdida de inserción clínica. Ya no está donde debería estar. Pero si no hay sangrado, jóvenes, esto es importante. Si no hay sangrado y los valores del sondeo es de 1 o a veces ni siquiera 1 milímetro puede entrar la sonda. Eso significa que no está con un proceso patológico inflamatorio. No hay
una preocupación de que sea una actividad infecciosa, inflamatoria, que tenga progresión y que haya cada vez mayor destrucción. Podríamos asociar esta pérdida a factores físicos y no necesariamente microbiológicos. Podría estar asociado a un mal cepillado, a un trauma oclusal, a varias cosas, pero no podríamos pensar en que tenemos que trabajar la eliminación de factores como placa bacteriana, biofilm y todo eso, cálculos, porque no es una etiología patológica, una etiología de origen microbiológico, ¿verdad? ¿Hay alguna duda con esto, chicos? Ahí están. Buenos días a todos. Buenos Ahí tiene días. una pregunta, doctor, en el chat. Laura Sí. escribió una preguntita al respecto de lo que está hablando. Perfecto. Le escuchamos, Laurita, porque yo ahorita me es difícil estar leyendo los mensajes y explicando. Entonces, agradecería mejor la intervención y así todos escuchamos. Buenos días, doctor. Es que solo Sí, buenos tenía la duda de que si puede haber retracción de la encía, pero por mal cepillado, o necesariamente tiene que estar enfermo el periodonto. No, Laurita, eso es lo que estamos explicando. Ajá, sí. Que esto no necesariamente es algo enfermo, ¿verdad? Repito, si no hay sangrado y no hay bolsas mayores de 3 milímetros, podríamos pensar que esto no es de origen infeccioso, ¿verdad? El sangrado es el signo más importante que detecta un proceso inflamatorio y que está provocando úlceras en el epitelio. El sangrado. Entonces, si no hay sangrado, no podemos llegar a la conclusión que hay un proceso inflamatorio. Esto, como usted dice, se llama retracción o recesión gingival, ¿verdad? Se expone raíz. Ahorita nosotros estamos implementando algunas técnicas para volver a cubrir la raíz con la misma encía del paciente, ¿verdad? Para evitar colocar material restaurativo. Es decir, poner resina es una opción, pero no regreso la encía a donde debería estar, ¿verdad? Entonces, esto no es patología, jóvenes. Los 3 casos pueden ser casos de salud, ¿verdad? Ya vamos a ver cuándo es enfermedad. En conclusión, hay un periodonto con nivel normal de inserción clínica que debería ser el epitelio unión aquí en la unión esmalte-cemento. En este caso, el epitelio unión está en el esmalte. Vean, aquí está la unión esmalte-cemento y de aquí para acá lo rosado es el epitelio de unión. Abajo está la inserción de fibras, 8 milímetros. 1 milímetro de epitelio y 1 milímetro de inserción. La inserción es de fibras colágenas del tejido conectivo de la encía. Esta inserción de 1 milímetro por encima de la cresta ósea, más el epitelio de unión, constituyen lo que antes se llamaba el espacio biológico. Es el espacio de la encía, el espacio que le corresponde a la encía, ¿sí? Está insertada al diente y como ven aquí también se inserta al hueso, ¿verdad? ¿Dónde termina de insertarse? Hasta donde está la unión mucogingival. A partir de aquí ya es mucosa alveolar. Esto se mueve, la mucosa alveolar se mueve. Uno mueve un labio y se mueve. Ahorita les quiero pedir favor a ustedes. Véanse en un espejo, me gustaría que tengan un espejo ahí o con su celular que se tomen una foto y que vean si tienen una banda suficiente de encía adherida. La foto no necesariamente la van a compartir. Si quieren, pueden hacerlo. Para fines de aprendizaje es muy valioso. Entonces, ustedes pueden desde ahorita evaluarse y ver si el margen gingival está en la unión esmalte-cemento. Si hay una banda de encía adherida suficiente, de 1 a 9 milímetros es lo ideal. Y si la unión mucogingival está alejada del margen gingival. Es decir, si hay una buena banda de encía. Vean eso en una foto. Si la quieren compartir, repito, va a ser bienvenida. La pueden compartir como una imagen
y la pueden subir al chat o la pueden enviar al correo, al chat que tenemos de Perio. Y si ustedes me autorizan, lo podríamos ver aquí para hacer una evaluación entre todos. No vamos a decir nombres, no vamos a mencionar nada de eso, solo vamos a ver si está sano o si está enfermo. ¿De acuerdo? Eso es una opción. También podemos encontrar un periodonto reducido. ¿Qué significa? Que ya hay recesión gingival. Ya la encía no está en donde debería estar, que es en la unión esmalte-cemento. Hubo una pérdida de inserción clínica en donde se expuso raíz. Ahora la inserción está hasta aquí abajo, a la mitad casi de la raíz. Aquí está el epitelio rosado y la inserción de fibras aquí con estos pelitos. Entonces, los 2 milímetros de la encía insertados están, en este caso, hasta la mitad. Esto no representa patología en sí mismo. Solo se le dice, hay periodonto reducido. En cambio, este es un periodonto normal, con niveles normales de inserción clínica. Y este es un periodonto con niveles reducidos de inserción clínica. Ambos pueden estar sanos o pueden estar enfermos. Ya vamos a ver cuándo es cuando está enfermo. ¿Alguna pregunta con esto, chicos? Yo, doctor, Sí. disculpe, ¿qué dijo que tiene que estar de 1 a 9 milímetros? Ah, la encía. Esta parte rosado pálido que vemos aquí, esta es la encía. De lo que hemos estado conversando ahorita, esto es encía, que es mucosa masticatoria queratinizada. Este tejido es fundamental. Esto es uno de los que más utilizamos como referencia para saber si está sano o está enfermo un periodonto. El periodonto son todas las estructuras que están alrededor del diente y para saber si están sanas o enfermas, evaluamos mucho la encía y el hueso. También evaluamos los demás tejidos, pero en menor cantidad. Lo que podemos ver clínicamente son estos dos tejidos, tejido gingival y tejido óseo en radiografías. Entonces, la encía debería tener una banda desde el margen hasta la unión mucogingival, una banda de 1 a 9 milímetros. Algunos autores dicen que debería ser por lo menos 2 milímetros, porque queda 1 milímetro de encía libre y el resto es encía adherida, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante tenerlo. Quiero que ustedes se vean a sí mismos en un espejo. Y si alguien considera que no tiene suficiente encía, pues eso es un detalle importante que hay que considerar y que ver. Vean este otro caso de aquí de la derecha. A pesar de que tiene recesión gingival y ya expone raíz, todavía hay una buena banda de encía. La encía se mira como rosado pálido. La unión mucogingival se detecta porque empieza a verse más rojo el resto. Hay más vascularización visible, como en este caso. Miren, se ven los vasitos casi transparentes. Se ve esa mucosa que los cubre. Entonces, y además, esta mucosa se mueve. En cambio, la encía no. Está firmemente insertada, en este caso, a hueso y el grosor biológico, que es el que está por encima de la cresta alveolar, está insertada a diente. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Está muy confundido? No. Yo me confundí un poco, doctor, disculpe. A ver, ¿cuál es la conclusión? Es que habló de que, digamos que la encía tiene que ser de 1 a 9 milímetros, pero no le entendí muy bien si es la encía libre o la encía libre y adherida hasta llegar a la unión mucogingival. Sí, es la encía libre y adherida hasta llegar a la unión mucogingival. Exactamente eso es, Glenda. Gracias. Esa es la banda de encía vista desde afuera, ¿verdad? Vista desde afuera, esa es la banda de encía. Desde el margen gingival hasta la unión mucogingival. ¿Sí, Tonito? ¿Lo escuchamos? Solo, perdón, un comentario con respecto a eso, creo que, o sea, con respecto a la encía, o sea, tener claro que esta banda de encía, que es la mucosa masticatoria, puede medir hasta 9 milímetros, pero no
vayan a creer siempre que la medición va a ser 9 milímetros o tiene que ser 9 milímetros por fuerza. O sea, igual puede haber variabilidad en relación a la posición dental, hay más banda de encía queratinizada en zonas anteriores que en zonas posteriores. Recuérdense que este tipo de encía en el paladar es todo el paladar duro. Entonces también ahí tienen este tipo de encía queratinizada. Entonces no tengan como solo en mente una medición exacta de 9 milímetros, sino que una banda considerable que podría ser a partir de 2 milímetros favorable puede ser suficiente para mantener la protección, que es la función principal de este tipo de encía a los tejidos periodontales. Solo ese era el comentario. Excelente, doctor. Muy buena intervención. Doctor David Castillo. Sí, aparte de eso, pues sí, importante, ¿verdad? La pregunta que hizo, me podría decir su nombre, Jocelyn creo que fue, ¿verdad? Anteriormente, una muy buena pregunta, ¿verdad? De que esos de 1 a 9 milímetros, que como dijo el doctor Callejas, puede ser variable, pero que incluye encía libre y encía adherida. Y es importante mencionar que es mucosa masticatoria, es decir, tanto encía libre como encía adherida son queratinizadas, ¿verdad? Entonces, esos conceptos también son muy importantes agregarlos, ¿verdad? Creo que habían otras personas acá que también habían levantado la mano. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, perdón, doctor, que lo interrumpa. ¿Qué había dicho que era banda de encía, perdón? Es esta parte externa, Alejandro. Como decía la compañera, es la parte rosado pálido que se observa de nuestra mucosa masticatoria. Por eso me gustaría que ustedes se vieran en un espejo y puedan ver si logran diferenciar la encía de la mucosa alveolar, que es esta otra parte. Chicos, para esto es importante que hayan leído el glosario, que hayan leído, que hayan visto los videos de explicación de este tema, y eso nos va a ayudar mucho. Les va a facilitar mucho la comprensión de la clase, porque estoy asumiendo que ya identifican la diferencia entre las mucosas. Por ejemplo, esta es la mucosa alveolar y esta es la mucosa masticatoria. Porque si empezamos a detallar todo esto, perderían mucho tiempo y otra vez se vuelve solo magistral, solo hablo yo. Entonces, vamos a tratar de ir avanzando, pero sí, esta encía es llamada mucosa masticatoria. Se nota la diferencia de la mucosa alveolar. La mucosa alveolar tiene más visibilidad de sus vasos y en cambio la mucosa masticatoria tiene a veces una apariencia de punteado de encía, como decía el compañero, como cáscara de naranja. Es rosado pálido generalmente y está firmemente insertada, tanto a hueso como a diente, ¿verdad? Esto es encía. Lo de abajo, mucosa alveolar, es más roja y se mira la separación por la unión mucogingival. Entonces, esta banda de encía, desde el margen alveolar hasta la unión mucogingival, puede medir 1 milímetro o 2 milímetros o 3 o 4 o 5 o hasta 9. Eso es los valores que se han encontrado en promedio. Se acepta que en condiciones normales podría medir hasta 2 milímetros y eso conservaría bien la salud. Ahora, si no hay nada de encía queratinizada y el margen alveolar coincide con la unión mucogingival, eso sí es preocupante, porque está vulnerable a una recesión, a mayores problemas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ahorita nos vamos a acercar un poquito más a los componentes de la encía. Lo vamos a ver más de cerca. Y aquí viene la argumentación para que ustedes puedan dibujar un periodonto. Yo espero que cuando ustedes dibujen el periodonto lo hagan con propiedad, que sepan qué están dibujando con cada trazo de su lápiz. Entonces, viendo más de cerca los tejidos periodontales, que son encía, hueso
ligamento periodontal, cemento radicular. Esos son los tejidos periodontales, son 4. Entonces, la encía es un tejido queratinizado que cubre al diente y al hueso desde el margen gingival hasta la unión mucogingival. Visto en la parte que va pegado al diente, observamos lo siguiente. Hay un tejido conectivo que se inserta al cemento. También ese tejido conectivo tiene fibras que se insertan al hueso, ¿sí? Y vemos que el epitelio, que es esta parte roja, tiene un montón de indentaciones aquí que se llaman crestas epiteliales o retepex y se prolongan hasta donde termina la encía queratinizada. Todo esto es encía queratinizada. Después de donde termina la encía queratinizada, ya dejan de existir estas prolongaciones epiteliales. Entonces ya no se ve el punteado de naranja. Aquí termina donde está la unión mucogingival, termina toda la encía queratinizada. Visto más de cerca, vemos cómo aquí está la capa de queratina. Es este cuadrito, está ampliado aquí. Aquí está la capa de queratina. ¿Por qué hablamos tanto de queratina? Porque es una capa muy sólida que protege de abrasiones. Por eso se llama mucosa masticatoria. Porque esta encía es capaz de soportar el choque del bolo alimenticio sin mayores problemas. En cambio, una mucosa que no tenga esta protección epitelial es más vulnerable. Por otro lado, el tejido conectivo, lo que más abunda del tejido conectivo de la encía son fibras de colágeno. Eso es lo más abundante. Y se insertan en tejido radicular, en el cemento. Puede estar, aquí en este caso está unido más o menos 1 milímetro. El otro milímetro es de adherencia de epitelio. Toda esta parte rosadita que se ve aquí es epitelio de unión. Está unido al esmalte, que es esta parte blanca que está aquí. Entonces, esta inserción de la encía al diente es un complejo muy valioso que se llama espacio biológico o grosor biológico. Actualmente ya solo se le dice tejidos de inserción supracrestal. Es decir, encima de la cresta se inserta el tejido conectivo y se adhiere el epitelio. 1 milímetro de tejido conectivo y 1 milímetro de epitelio de unión. Y aparte queda otro medio milímetro de surco. Aquí no se puede observar, pero es un epitelio que ya no está adherido al diente. ¿Alguna pregunta con relación a esto, chicos? Doctor, ¿en algún caso puede estar adherido solo el epitelio o solo fibras? ¿O siempre ambas? Gracias, Anita, por la pregunta. Fíjese que es una situación que se ha considerado como una... es una constante, Ana. Una constante biológica significa que se mantiene aunque haya incluso daño, aunque haya algún problema infeccioso, esa constante se mantiene y está constituida por epitelio de unión, que es un epitelio que se une al diente, e inserción de fibras del tejido conectivo. Entonces, esos dos componentes de unión están como una constante biológica, afortunadamente, porque es una constante que nos permite mantenernos protegidos de una invasión bacteriana desde afuera, ¿verdad? Ya vamos a ver cuando se altera todo esto, pero sí es una constante de ambas estructuras, Ana. Inserción de fibras más epitelio. La encía está integrada de esas dos cosas, epitelio y tejido conectivo. Entonces vamos a observar, miren la forma en que tiene, que está rodeada esta encía. Esta encía tiene epitelio externo, pero hay un epitelio que se introduce adentro del surco, que es este. Se introduce, se invagina y viene y se adhiere hasta la unión esmalte-cemento hasta aquí abajo. ¿Sí? Entonces, en altura podemos ver que se va prolongando el epitelio más o menos 1 milímetro. Todo esto es adherencia de epitelio al diente. Y hay una parte que ya no se une, que es como medio milímetro. Ese es surco gingival. Visto en un esquema más amplio, podemos ver lo siguiente. Hay 3 clases de epitelio.
El epitelio externo, que es el que tiene queratina, está aquí esquematizado. Es toda la parte externa de la encía. ¿Hasta dónde llega la queratina? Hasta donde llega la unión mucogingival. Hasta ahí también llega estas crestas epiteliales. Donde llega la unión mucogingival, ahí están todas las fibras de colágeno también insertando a la encía con el hueso y con el diente. El epitelio de unión, el epitelio interno es el que se invagina a la parte interna del surco. En este caso está aquí. Está en contacto con el diente, pero no está unido. Entonces, aquí es donde nosotros metemos una sonda para ver qué profundidad tiene el surco. Ahora, el epitelio de unión es parte de este mismo epitelio, solo que tiene la característica que se une al esmalte y tiene una coloración un poco más rosada, más clara. En este caso se observa desde aquí hasta aquí el epitelio de unión y se traslapa con este epitelio interno. Entonces, en conclusión, vemos que la encía tiene epitelio, 3 clases. El epitelio externo, el epitelio interno y el epitelio de unión. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que dibujar cuando hagamos nuestro periodonto. Lo vamos a dibujar. Y luego hay tejido conectivo. El tejido conectivo tiene abundantes fibras. Aquí ni siquiera se mira en qué disposición están todas, son millones de fibras. Aquí solo están esquematizadas algunas que unen a la encía con el diente. Aquí en el cemento, que es esta capita amarilla que se dibujó acá, ahí está insertado las fibras de la encía. Y también está insertado al hueso. ¿Alguna pregunta con esto? Ahora bien, quiero plantearles algo muy importante que quiero que recuerden. Ya dijimos que la encía puede medir desde el margen hasta donde termina la encía queratinizada, puede medir 9 milímetros en sus mayores cantidades. O puede ser 5, 3, 2 o hasta 1, ¿verdad? Si hay solo 1 milímetro de tejido queratinizado, sería solo prácticamente la encía libre, ¿verdad? Lo ideal es que haya una buena banda de encía. Uno quisiera que por lo menos tuvieran 5 milímetros de banda de encía, ¿verdad? Por eso les pedí que se vieran a ustedes mismos. Si está perdiendo encía, pues hay que considerar hacer alguna medida de protección. Como dijo el doctor, nosotros tenemos todos abundante encía en el paladar. Ahí todo está cubierto de tejido queratinizado. Y a veces podemos requerir tomar un fragmento de ahí para que la encía tenga una buena banda en todos los dientes. Ahora bien, ¿cuánto creen que mide el ligamento periodontal, que es el espacio que queda entre hueso y diente? ¿Cuánto mide en espesor, en ancho? ¿Chicos? Tal vez unos 4 milímetros, ¿no? Es menos, Alejandro. Muchas gracias. 0.25 milímetros. 0.25 milímetros. Eso, muy bien. El espacio que queda entre diente y hueso, que es este espacio de aquí, mide 1/4 de milímetro en promedio. Más o menos 50%, es decir, que puede llegar a medir hasta medio milímetro. Es aceptable. Ya que mida 1 milímetro, ya estamos sospechando que ahí hay algo malo. Esto lo vemos en radiografías. Significa que si metemos un instrumento aquí, no va a caber. Si queremos meter un instrumento en el ligamento, no cabe, porque mide 1/4 de milímetro. Entonces, una sonda, por ejemplo, mide 0.6, o sea, más de medio milímetro. Entonces, no cabe ahí. Si alguien me dice,
¿No será que estamos metiendo la sonda en el hueso? No, en condiciones normales no debería de ocurrir, ¿sí? Ahora, el cemento, la capita que cubre la raíz, ¿cuánto creen ustedes que mide de espesor? Chicos. Vean, aquí está dibujado el cemento con una línea blanca. Es más delgado que el 1/4 de milímetro que tiene el ligamento. El cemento radicular mide más o menos lo que mide un cabello, un pelo, que es el equivalente a 100 micras, es decir, la 10ª parte de 1 milímetro. Eso es lo que mide el grosor, el espesor del cemento radicular. En otras palabras, la capa del cemento es muy delgada, ¿sí? Todo esto va a ayudar para que cuando ustedes hagan su dibujo, no hagan un cemento exagerado, ni hagan un ligamento periodontal exagerado, y que cuando ustedes hagan su hueso, lo hagan separado de la unión esmalte-cemento. ¿Por qué? Porque van a dejar un espacio en donde se va a unir la encía al diente. ¿Vamos bien hasta ahorita? Doctor, usted había mencionado que ese espacio medía 2 milímetros entre el ¿Cuál hueso, espacio? el que mencioné ahorita, entre el hueso y la corona del diente. Sí. Podría ser. De 1 a 2. Esa es una dimensión aproximada y puede variar entre 1 y 2 milímetros. En este caso, por ejemplo, hay aproximadamente 2 milímetros. Aquí pasa el hueso y aquí está la unión esmalte-cemento. Deja una raíz expuesta aproximadamente de 2 milímetros. Y esto encajaría con este dibujo, que tiene el milímetro de inserción de fibras, que sería más o menos aquí, y el milímetro de adherencia de epitelio, que sería más o menos aquí. Es decir, que los dos componentes de adherencia de la encía al diente están justamente en cemento los dos. Pero puede ocurrir que 1 milímetro esté en esmalte, como en este caso, el epitelio de unión está en esmalte, y la inserción de fibras en cemento. La inserción siempre va a estar en cemento, no hay inserción en esmalte. Si les hago esa pregunta como distractor, por favor, no hay inserción de fibras al esmalte. La inserción de fibras, como vamos a ver después, solo se puede dar en cemento. Ahí está la inserción de fibras de la encía al diente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por eso es que puede haber de 1 a 2 milímetros de distancia entre el hueso y la unión esmalte-cemento. ¿Alguna pregunta? Yo, doctor, mire, así como las personas que tienen un nivel de inserción clínica muy grande, así como donde se ven los dientes chiquitos, sí, digamos, esa encía, la encía libre, entonces es muy grande, se podría decir, ya que como no hay... Ajá. Sí, es muy buena observación, Glenda. Generalmente ahí hay un epitelio de unión largo. O puede estar separado. Se puede incluso introducir una sonda hasta 4 milímetros, pero es porque hay un excedente de encía libre, ¿verdad? Que puede estar, repito, unida al diente con epitelio o estar separada. Muy buena observación, Glenda. Y lo que hacemos en esos casos es quitar ese exceso de encía, ¿verdad? Ya vamos a ver, tal vez nos da tiempo de ver algún caso de esos más adelante. Perdón. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, doctor. Con lo que mencionaba Glenda ahorita, interesante pues su comentario, la verdad, porque ahí tenemos pues una variación anatómica interesante. Este proceso, cuando los dientes se ven chiquitos, podría estar asociado a una condición que se conoce como erupción pasiva alterada, donde no hubo una migración de todos esos tejidos periodontales hacia apical luego de la erupción activa del diente. Entonces, es interesante lo que ella menciona y lo que mencionaba usted, porque en esos casos muchas veces el nivel de la cresta alveolar coincide con la unión amelocementaria. Y ahí
pues muchas veces hay una porción de fibras conectivas que pues sí están pegadas al esmalte, porque esta estructura que se conoce como grosor biológico a nivel pues, histológico, veámoslo así, pues siempre va a estar en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de condición. Entonces muchas veces ahí pues esas fibras conectivas pues quedan a nivel del esmalte como tal, por la posición que tiene el hueso con respecto a esta unión amelocementaria. Pero es claro, en condiciones distintas a la normalidad. Muy bien. Sí, lo que platicábamos antes era de que atrapadas dentro del esmalte no vamos a encontrar fibras. Histológicamente, las fibras de Sharpey solo se pueden dar en cemento radicular, pero sí, cuando una erupción pasiva alterada no permitió que la encía ocupara el espacio que le corresponde, que es la unión esmalte-cemento, entonces todo el componente gingival, tanto epitelio como tejido conectivo, va a estar más hacia coronal, con toda la razón. Muchas gracias, doctor. Muy bien, entonces, estos 2 milímetros son importantes que lo recuerden, es importante que lo recuerden, por favor, jóvenes, y es de las cosas que voy a pedir que dibujen. Claro, ustedes podrían hacer un copy-paste de esto y mandar eso como su dibujo, ¿verdad? O un printshot y ya, y sacan 100 puntos, pero mi intención de que ustedes hagan un dibujo el día de hoy es precisamente ver si lo que quedó en su mente es coherente con lo que estamos hablando ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita grábenlo en su memoria. Hay adherencia de epitelio. Si yo dibujo aquí, voy a tratar de dibujarlo, vamos a ver. Y si yo dibujo aquí, voy a dibujar un epitelio de unión. Ay, perdón, 1 milímetro. Y después me separo del esmalte medio milímetro y después dibujo la encía hacia abajo. ¿Sí? Esta encía va a tener, aquí ya dijimos el epitelio de unión, el otro es el epitelio interno y aquí el epitelio externo le hago retepex. ¿Sí? El retepex va a ir hasta donde yo quiera que llegue la unión mucogingival. Y aquí lo vamos a dejar como encía. Entonces, luego el tejido conectivo va a ir insertado. Aquí le vamos a cambiar de... No, le voy a cambiar de color, pero aquí las fibras van insertadas al cemento radicular y también van fibras al hueso hasta donde termina la unión mucogingival, que la dibujamos hasta aquí. Y ese es el periodonto que queremos que ustedes expongan. Y después ustedes marcan y dicen, de aquí para acá está la inserción de fibras del tejido conectivo. De aquí para acá está el epitelio de unión. Y con esto que dibujen, y aquí está el surco gingival, ¿verdad? El epitelio interno, el surco, y este es el epitelio externo. Si ustedes dibujan esto, sí, tienen 100 puntos, pero no me interesa tanto los puntos como que ustedes lo tengan claro en su memoria, en su mente, en su comprensión. Ese es nuestro principal objetivo, chicos, y que no solo va a servir para esto, sino cuando ustedes hagan preparaciones, cuando ustedes hagan cualquier trabajo, rellenos o lo que sea, que sean cuidadosos, que no lastimen el periodonto, ¿verdad? Doctor, disculpe, aquí era lo que llamaba retepex. Aquí le llamaba retepex. Retepex también son llamadas crestas epiteliales. Son estas invaginaciones que hace el epitelio al tejido conectivo. ¿Sí? Todas estas invaginaciones del epitelio hacia el tejido conectivo se llaman crestas epiteliales o retepex. Y eso se da en todo lo que es encía queratinizada, encía insertada. Y por eso da la apariencia de puntos o de cáscara de naranja, ¿verdad? Punteado de la encía. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Muy bien, entonces ahorita otro nuevo esquema que es el mismo que hemos estado viendo para que ustedes recuerden. Miren cuánto tiene ligamento periodontal, 1/4 de milímetro. Cemento, 100 micras, la 10ª parte de 1 milímetro. El hueso separado 1 o 2 milímetros. En este caso, ¿cuántos milímetros está separado de acuerdo al dibujo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto está separado el hueso? 1.07. ¿Perdón? 1.07 milímetros. Vamos a ver. Ah, muy bien, qué linda. Muy bien, muy exacta la doctora porque vio aquí el esquema. Muy bien. Sí, este es el promedio que encontró un señor de apellido Gargiulo. Él hizo una investigación en cadáveres y se dio cuenta que el promedio del grosor de la encía, incluyendo el epitelio de unión y la inserción de fibra del tejido conectivo, era 2 milímetros. Un poquito más, ¿verdad? 0.97 más 1.07, pero en promedio, para que ustedes queden claros, vamos a decir que el epitelio de unión es 1 milímetro y la inserción de fibras es otro milímetro en altura. Aunque se llama ancho biológico, es altura, desde donde termina el hueso hasta donde termina el epitelio de unión. Esos 2 milímetros se llama ancho biológico o grosor biológico. Actualmente ya solo se le dice tejidos de inserción supracrestal, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? Porque esto es fundamental para su dibujito, chicos, y para la comprensión del periodonto en general. Son 2 milímetros fundamentales. Aparte, hay 0.69 milímetros de surco. Esto es donde podemos meter nuestra sonda y a veces hasta rompemos un poquito el epitelio de unión cuando sondeamos, pero esto se vuelve a adherir inmediatamente. Doctor, ¿Alguna disculpe. duda con esto? Sí. Solo perdone, ¿qué otro nombre le puso al grosor biológico? Ancho biológico, grosor biológico o tejidos de inserción supracrestal. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, observación? Ahora bien, aquí solo se dibujaron unas cuantas fibras. En este esquema realmente se representa algo con más parecido a lo real, aunque realmente en la realidad es mucho más abundante la cantidad de fibras. Entonces, podemos observar cómo están dispuestas las fibras, cómo se insertan al cemento radicular. Las fibras que quedan atrapadas adentro del cemento se llaman fibras de Sharpey. Pueden estar atrapadas en cemento y atrapadas en hueso, adentro del hueso. Es decir, el hueso durante su proceso de formación va atrapando las fibras que vienen de afuera. Este otro hueso del ligamento periodontal también atrapa fibras y hay fibras de Sharpey atrapadas en este hueso. Hay fibras de Sharpey atrapadas en el cemento. ¿Sí? Son las fibras que quedaron mineralizadas, atrapadas en tejido mineralizado. Esas son las fibras de Sharpey. Y vienen desde el tejido conectivo de la encía y desde el tejido conectivo del ligamento. Todo esto está insertado a hueso y a cemento. Los nombres de las fibras toman su nombre de acuerdo a la orientación y a donde están insertadas. Por ejemplo, hay fibras que van del diente a la encía, se llaman dentogingivales. Fácil, ¿verdad? Hay fibras que van del diente al alveolo, se llaman dentoalveolares. Hay fibras que van del diente al periósteo, que es una capa que está por encima del hueso, se llaman dentoperiósticas. Hay otras que son circulares porque tienen, aquí solo se ven puntitos, porque fueron cortadas transversalmente. Entonces, esas fibras van alrededor de los dientes, van rodeando los dientes y se llaman fibras circulares. Todo este componente de fibras permite la unión de la encía con el diente. Abajo, en el hueso, también existe una gran cantidad de fibras que van del periósteo a la encía. Se llaman
gingivoperiósticas o periosteogingivales, ¿verdad? Por su ubicación. Ya donde llegamos a la unión mucogingival, ya estas fibras son las más abundantes son fibras elásticas, oxitalánicas y otras, pero ya no tienen la misma firmeza de inserción que las fibras colágenas. Entonces, las fibras de la encía que están por encima de la cresta miden más o menos 1 milímetro, hasta donde empieza el epitelio de unión. Y luego, el epitelio de unión es esta capita de epitelio que se prolonga en forma vertical hacia arriba, en el surco, que es esto. Y mide 8 milímetros el epitelio de unión. Luego, el epitelio interno mide 0.69. Y por último, el epitelio externo, que tiene queratina, se viene hasta donde termina la unión mucogingival. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ya vamos atrasados o vamos bien? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien, doctor? Muy bien. Entonces, aquí vamos a llegar el día de hoy porque así no los canso. Solo les voy a pedir que ensayen un dibujo y voy a hacer unos grupos en la plataforma. Pero me estaban diciendo uno de los administradores que no quisiera que se alimentara la plataforma con muchos trabajos de sus dibujos, porque solo tenemos 500 megas. Entonces vamos a utilizar la plataforma de Classroom para entregar sus dibujos. Quiero que sean muy sinceros en hacer dibujos no copiados, sino de lo que recuerdan. Traten de hacer un dibujo del diente primero. El diente en promedio mide 10 milímetros de corona. La raíz pónganle otros 10 milímetros. Y a partir de ahí empiezan a dibujar su encía y el hueso. Y el espacio que queda entre hueso y diente, que no sea muy grande, porque acuérdense que mide 1/4 de milímetro, es el ligamento periodontal. Cuando tengan ese dibujo, nos hacen favor de presentarlo a cada docente. Cada docente le va a hacer la invitación para que ustedes se incorporen a un grupo de Classroom y ahí entregan sus dibujitos. Y ahí vamos a ir viendo aciertos y errores. Y quedamos pendientes para el otro jueves a la misma hora para ver qué errores encontramos y los platicamos aquí entre todos, ¿verdad? No vamos a ridiculizar a nadie. La idea es ir aprendiendo todos de todos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta para concluir? Doctor, solo es un dibujo. Ahorita es un dibujo que no tiene ponderación. Pueden equivocarse todo lo que quieran. Nuestros docentes nos van a ayudar a ir evaluando sus dibujos, haciendo las correcciones necesarias. Hay una rúbrica ahí en la plataforma de Canvas que básicamente dice cuánto mide cada estructura. Eso es. Doctor, ¿se entrega en Classroom y cuándo? La fecha la vamos a dejar para esta semana y un día antes de la clase, que va a ser el miércoles, ya vamos a tener todas las visualizaciones de sus trabajos. Yo incluso lo quería hacer de una vez ahorita, pero como ya son las 11, menos 7 minutos, ya no va a dar tiempo de que hagan sus dibujos. Pero sí, me gustaría que ahorita que está fresca la conversación, lo hagan. Y en cuanto ya mis compañeros les... ¿saben cómo habíamos pensado? Hacer grupos, pero repito, son las 11, ya no me da tiempo. Hacer grupos y aquí en los grupos mostrar sus dibujos. Ahora, ¿cómo mostrar sus dibujos? Esa era una inquietud. Una compañera, una doctora, la doctora Fortuny nos había sugerido que lo pusieran como su foto de portada. Y entonces así nos permite de una vez mirar cómo quedó en cada grupo. Y eso lo vamos a hacer en la otra clase. Y así terminamos el tema del periodonto normal, viendo sus dibujos y
conversando acerca de los desaciertos y los aciertos, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Solo así para dejarlo así bien claro, tenemos como hasta el domingo para entregarlo, entonces, dijo. Sí, pueden usar hasta el domingo, incluso pueden usar lunes, pueden usar martes para entregarlo todavía. La idea es que vayamos viendo, y para mí que mejor de una vez, hoy mismo. Hoy les voy a compartir a mis compañeritos para que hagan su grupo de Classroom y los inviten y ahí puedan empezar a entregar sus dibujitos. Yo estoy entusiasmado de poder ver si quedó claro, ¿verdad? Lo del componentes de la encía y todo eso. Doctora, ¿usted iba a opinar algo? No, no, mi doctor. Yo estoy aquí muy bien. escuchando atentamente sus Muchas gracias. Doctor David Castillo. Sí, lo que quería tal vez solo agregarle a los estudiantes es que pues la intención de este dibujo es que ustedes, como dijo el doctor López, sin pena a equivocarse, que ustedes sepan identificar muy bien esas estructuras anatómicas y no solo identificarlas, sino diferenciarlas, ¿sí? El doctor les habló, por ejemplo, les habló de la profundidad del surco, les habló del nivel de inserción clínica, les habló de qué constituye el grosor biológico, les habló también de que ese grosor biológico también podía llamarse ancho biológico o tejido de inserción supracrestal, ¿sí? Entonces, que vayan identificando bien eso. Solo quiero agregar, en alguna literatura también pueden encontrar el concepto de espesor biológico, también, ¿verdad? Entonces, que eso no los vaya a confundir, es el mismo concepto. Pueden encontrar eso. En la literatura más actualizada se encuentra como tejido de inserción supracrestal. Pero la intención del dibujo es que ustedes sepan identificarlos y sobre todo que tengan bien claros esos conceptos. No tengan pena de equivocarse, que cada docente en cada grupo, para eso estamos, para que todos vayamos pues aprendiendo y que nos vayan quedando bien claros esos conceptos. Solamente, doctor López, gracias. Gracias. Ahora, les hago una pregunta y aquí los voy a de una vez a trasladar hasta quinto grado y más incluso, porque he visto de todo. ¿Qué opinarían ustedes? ¿Saben ustedes qué es una corona de porcelana? ¿De metal porcelana? Sí, Silvia. ¿Silvia? Perdón, doctor, me equivoqué, apaché sin querer. Ah, bueno, no tenga pena. ¿Saben ustedes qué es una restauración de metal porcelana? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué pensarían de una corona de metal porcelana que está ubicada, cuando ustedes toman una radiografía, la corona está ubicada a la misma altura de donde está el hueso? ¿Qué representaría eso según lo que hemos visto? ¿Qué significa eso? ¿Es bueno o es malo o está bien o qué pasaría? Yo pensaría que está malo porque al no haber un espacio entre la unión, podría dañar, creo yo, la encía o que se retraiga, creo yo. Excelente, Alejandro. Muy bien. Puede provocar enfermedades periodontales porque yo recuerdo que si no está ese margen de encía libre donde cubre la corona, se pueden acumular restos de alimentos donde va a fracasar el tratamiento realizado y podríamos llegar hasta perder la pieza porque no está ese como margen de que se cubre, ¿verdad? Esa unión. Muy bien. Ahora, a ver, lo voy a hacer de otra forma, le voy a preguntar de otra manera. Según lo que hemos visto, ¿cuánto mide la encía? Desde el hueso hasta el margen, ¿cuánto mide en promedio? Según lo que hemos visto. 2 milímetros. 9 milímetros. Muy bien. ¿Pero cuánto?
¿Cuánto dijo Denis? Dijo que 9. Ah, no. Yo estoy hablando de desde donde termina el hueso, no hasta la unión bucogingival. Desde donde termina el hueso hasta el margen gingival, ¿cuánto mide la encía? Tal vez 3. Casi 3 milímetros, porque es 1 milímetro de inserción de fibras, 1 milímetro de epitelio y 0.69 de encía libre o de surco. ¿Verdad? Ahora bien, una corona de metal porcelana que se introduce en el surco, 3 milímetros. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Eso es la idea que les estoy planteando, de que ustedes miran una radiografía y la radiografía revela que la corona está a la misma altura del hueso. ¿Qué significa? ¿Qué está ocurriendo? Que no dejaron el grosor biológico. Qué exacto, muy bien, Crista. Están metiéndose en el grosor de la encía. Están invadiendo completamente con la corona el espacio que le corresponde a la encía. Entonces, por eso es tan importante, jóvenes, que ustedes tengan bien claro cómo está estructurada la encía, cómo se relaciona con el diente, para que cuando ustedes hagan operatoria o prótesis fija y les digan, métase en el surco, no tenga pena. Si el surco es bondadoso, a ese no le afecta nada. Haga sus cortes 2 milímetros abajo del margen gingival. Ustedes van a decir, pero yo me acuerdo que el surco medía 0.69 en promedio. Entonces, ¿por qué me está pidiendo que me meta 2 milímetros abajo del margen? Y ustedes pueden preguntar, doctor, ¿y ahí no estaré yo lastimando el epitelio de unión? No, hombre, usted corte ahí y después ahí nos arreglamos. Eso es lo que quiero que quede claro, jóvenes, cómo está el periodonto alrededor del diente, para que no haya forma de que ustedes violen esa estructura sin pensar que hay un daño colateral. Eso invariablemente va a producir un daño. Esto lo estoy comentando ahorita, repito, es una clase que tenemos que compartir en 5º año. Pero ustedes ya tienen ese fundamento biológico que les va a servir para explicar, para argumentar por qué no tenemos que invadir tanto el surco, ¿verdad? Esto es lo que estamos conversando, es algo real. Y ustedes pueden verlo en su propio tejido, su propia encía, ¿verdad? El surco ya lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Bueno, muchas gracias por su atención. Dentro de poco los docentes les van a estar invitando a Classroom para que ahí entreguemos nuestros dibujos. Muchas gracias y les deseo un feliz día. Feliz jueves. Gracias. Gracias, doctores. Feliz día. Bendiciones.